Hermano querido, yo quiero terminar diciendo, hay que cerrar la brecha entre lo que decimos que es la Biblia y lo que estamos guardando, leyendo, conociendo y obedeciendo de ella. Porque la estadística dice que la brecha es muy diferente. La tenemos como un objeto muy sagrado, pero no la llevamos a la práctica. Y ella es la única que nos va a guiar para entrar al reino de los cielos. Ella es la única que nos va a decir qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. No la tome por partes. No la obedezca por partes. Ella es la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios.